Hola, soy Martín Botero, tengo 23 años y soy jugador profesional de League of Legends y videógrafo. Mi nombre es Carlos Eduardo Botero. Yo soy el padre de Martín Lorenzo Botero, alias Maguf. Tenemos ya 23, 24, 23 años para 24 años de existencia de Maguf. Bueno, la historia es básicamente que jugaba en línea después del colegio con dos amigos. Un juego que requería tener una cuenta pagada para entrar y éramos tres, pero solo teníamos dos cuentas. Entonces empezamos a buscar opciones de juegos gratis y el hermano mayor de uno de ellos jugaba League of Legends y nos propuso un día, no, pues juguemos eso también nosotros. Eso fue a los 15 años. A ver, a los 15 años se le compró un computador que estaba pidiendo para jugar, pues para ver muchas cosas. Se le compró un computador y él fue donde se enganchó en ese momento al juego. Estaba, creo que no era tan, era muy reciente ese juego del League of Legends. Recuerdo por esos años, estamos hablando de 15 años, estamos hablando de 9 años de diferencia, sí, 9 años, más o menos. A mí siempre me preocupó, yo soy ingeniero de sistemas y no fui nunca amante de los juegos. Nada que ver, no, nada que ver. Mi trabajo era trabajo de desarrollo y cosas así, pero nunca le cogí cariño a los juegos, no me gustaban. Entonces me preocupó. Y, y nada, lo descargamos y desde ahí juego. Martín Lorenzo, cuando empieza a jugar y pierde su colegio porque ya se estaba dedicando mucho al juego, lo hacía de forma aficionada realmente, pero entre él, Martín, que nos explicó, la mamá que puso a investigar y todo, encontramos realmente que League of Legends era otra cosa muy diferente a lo que yo podría suponer. Martín chiquito, él ha tenido varias etapas. Digamos, la etapa de bebé, de niño antes de entrar al colegio, siempre fue no inquieto, pero era una persona que le gustaba como la música. Le gustaba escuchar música. Me acuerdo que la niña que lo cuidaba con nosotros le ponía siempre música que le encantaba. Entonces, en esa época era como eso. Recuerdo muy bien, como ahorita hemos hablado del tema, que Martín Lorenzo nunca tuvo como palabras de bebé. O sea, y cuando empezó a hablar, empezó a hablar. Yo no sé explicarlo, o sea, pero nunca tuvo palabras como de bebé que uno escucha, ¿no? Él siempre tenemos el reflejo de Martín Lorenzo como una persona que tuvo diálogo, o sea, su voz siempre se le entendió y expresó lo que quería. Después de eso, la parte del colegio, él entró a estudiar a un jardín infantil, Mi Pequeño Mundo, estuvo allí durante 2 años, si no estoy mal. Allí pasó muy bien, estuvo con sus hermanos que estaban no, perdón, ya han salido del colegio, del jardín, pero lo acompañaron precisamente el primer día al colegio y siempre las actividades del colegio donde invitaban a la familia, ellos iban a acompañarlo en el jardín infantil. De allí pasó al colegio, entró al colegio Leonardo da Vinci. Desde el primer año, pues le entró muy chiquitico el colegio y pues ese primer año tuvo que repetirlo para como igualarse con la gente de su edad. Duró toda su vida, desde que entró hasta que terminó su colegio. Siempre fue un muchacho que se destacó cuando quería, siempre quiso. Hubo un año que no quiso estudiar y ese año sí realmente él quiso tirárselo, tal cual, y se tiró el año. Bueno, después de eso fue un momento complicado porque inclusive teníamos ese año un paseo que íbamos a ir a México y ya por el paseo él tenía 16 años, 17. Pues digamos que el premio fue el paseo, pero pues él entendió básicamente que fue un error. Ya después se siguió en su colegio, repitió su año y ya no hubo ningún problema, con buenas notas, y cuando presentó sus exámenes finales de esos del IFEX y el examen en Italia que los presentan, pues tuvo muy alto puntaje. Sí, Martín nació y el mayor le lleva 8 años. Digamos que en este nacimiento de Martín Lorenzo, pues su hermano de 8 años y los gemelos 6 años, pues hay una diferencia importante. Pero ellos, de chiquito, pues fueron la maravilla porque era el bebé de la casa. Entonces siempre estuvieron siempre al frente de él, ayudándole, colaborándole, jugándole, todo esto. Y siempre ella estuvo en una relación con ellos muy juntos, cuando estábamos todos en familia. Y siempre la vi con muchos muy buenos ojos. Hoy en día, pues ya grandes, uno se da cuenta que esa niñez de ellos compartiendo todo, jugando y acompañándolos, fue importante para el crecimiento de cada uno de ellos. Y me acuerdo, estaban chiquitos y jugaban en el computador Nintendo, no me acuerdo, allí, en el televisor, de todos tenían sus comandos, 4 comandos, creo que eran que tenía cada uno, si no estoy mal.
Y Martín le daba un comando, pero uno dañado. Martín creía que estaba jugando. Y él hacía y miraba y jugaba, y pues nada que ver. Realmente desde muy muy chiquito ya tenía la decisión tomada y mi mamá y mi papá estaban de acuerdo de que cuando acabara el colegio me iba a tomar mínimo 6 meses sin estudiar antes de entrar a la universidad. Como que eso ya era un hecho, independientemente de lo que hiciera. Cuando era chiquito, digamos, podía hacer viajar o lo que sea. Yo solo sabía, no sabía qué iba a hacer, pero sabía que esos 6 meses mínimo después del colegio no iba a estudiar. Lo que Leo inclusive lo llamaron para una beca en la universidad, la cual no quiso tomar, la Universidad de La Sabana, pero decidió tomar otro camino inicialmente por el tema lo que pensaba, porque él veía que no era suficiente lo que la universidad podía ofrecerle. Entonces, pues, ahí fue donde se enganchó con el juego ya en forma profesional. Entonces ya, pues, mientras fui avanzando en la vida, me di cuenta que esos 6 meses iban a ser para dedicarle al juego como en forma y completamente. Competencias como tal, creo que la primera fue 2016, un torneito aquí nivel Bogotá. Pero pues no era nada serio, era solo reunirse con la gente como que conseguimos por Facebook para jugar las partidas del torneo y ya no había entrenamiento ni nada. Entonces, pues por un lado sí era competencia, pero por el otro no era tan serio. Creo que ya competir serio, entrenando y todo, fue hasta el 2018, mitad de año, que nos estábamos preparando para un torneo que se llamaba Circuito Colombiano, me parece, o algo así. Y desde ahí ya fue un poco más serio y como tal profesional, es decir, ya con horarios mucho más establecidos, con, digamos, derechos y deberes mucho más marcados y pues un reconocimiento económico. Fue un año después, 2019. Bueno, en ese equipo que decía de antes, que formamos para el circuito colombiano, era una organización mexicana que tenía un equipo ya muy establecido y muy serio en México, con todos los jugadores viviendo en la misma casa y de hecho ellos ganaron el torneo mexicano. Y pues yo entré ahí con mis compañeros, pues jugamos el torneo normal. Nos eliminaron en realidad por un error del técnico, del coach, porque el tipo hizo mal una inscripción básicamente y por esa inscripción nos quitaron puntos y esos son los puntos que nos terminaron haciendo falta para clasificar a la ronda siguiente. Entonces bueno, eso se acabó y unos meses después o unas semanas después, no me acuerdo bien cómo fue la cronología, el organizador del circuito nos dijo que pues iban a dar inicio a las ligas nacionales que se han venido manejando todos estos años y la organización quiso aplicar a México y a Colombia. Mientras se hacía ese proceso de saber si nos aceptaban en la liga o no, digamos que dentro de la organización había un sentido bastante optimista respecto a que íbamos a quedar. Entonces queríamos preparar toda esta situación lo mejor posible en cuanto a conocimiento y nivel de juego. Entonces se nos propuso a un compañero y a mí que nos juntáramos con ellos en la casa en México. Y sí, en octubre del 2018 me mudé allá. Tuve mucha suerte porque mis papás trabajan juntos y en ese trabajo ellos tuvieron un congreso en México unos 2 meses antes que yo me mudara. Entonces ellos pudieron visitar la casa. Entonces lo que hicimos de ese momento fue darle apoyo. Cuando él viaja a México, fuimos a México, al regreso de México, estamos hablando, esto fue después del primer viaje, este fue el segundo viaje a México con él, lo invitan a ser parte de un game house allá en Ciudad de México. Fuimos a conocer el sitio y bueno, le aceptamos, dijimos sí, si te invitan, claro que sí. Pensamos que eso era un tema o que no se daba o que iba a ser mucho tiempo. Llegamos a Bogotá de México y pasaron 8 días o 15 días del regreso a Bogotá y lo llamaron para que hiciera parte del equipo, entonces nos sorprendió. Al mes estaba otra vez en México. Y al momento en el que me invitaron a vivir ahí, ellos ya la conocían, ya estaban enterados de cómo funcionaba, de dónde quedaba y todo. Entonces no era como mandar al hijo al extranjero, algo desconocido, sino era como, ok, sabemos lo bueno y lo malo, sabemos cómo funciona y sabemos el cómo la va a pasar ahí. Entonces fue como, no, pues sí, si estás, ve, o sea, todo bien, dale.
paga tu pasaje y ahí vemos qué pasa. Siempre primero el susto, porque tenía 17 años, la primera vez que estuvo, perdón, no, tenía 18 años ya, sí. No, siempre fue una época, pues, porque estaba en una casa con una cantidad de muchachos, en un sector de México que se llama, que es como decir que en Bogotá, como Fontibón, no indica Fontibón, como decir Soacha, ¿okay? Más o menos como el aspecto que es ese barrio, ese sector, que es una ciudad pegada, pues, a Ciudad de México. Pues decíamos, bueno, está ya metido, no sabemos cómo va a estar, pero confiamos en su seriedad. Entonces, por una parte era como la parte nerviosa, y, uy, Dios mío, quizá que le pasara algo, ya peligro, alguna cosa por ahí, pero como que nunca tuvo ningún problema y vivió muy contento en el sector. Y pues creo que el cambio en la vida más fuerte se da en la manera en la que uno enfrenta al juego, ¿no? Ahí ya empieza a ser un trabajo, empieza a ser casi que un estilo de vida, en el que tu día a día gira alrededor del juego y mejorar en él y en cosas respecto a él, tanto en eventos de comunidad como en, no sé, producción de contenido para redes. Básicamente en todo, la base empieza a ser el juego y cómo te lo tomas. Entonces creo que en eso cambió, en una parte muy importante, sobre todo porque hasta ese punto acá en Colombia, digamos que podía meterle al juego y como dedicarme, pero no había tanta libertad, no era lo mismo. Sobre todo en mi época del colegio realmente no podía meterle como el empeño y las ganas y el tiempo suficiente con el que me sentía cómodo. Entonces sí, pues eso, tras de que ya me había graduado, poderlo hacer allá, me cambió muchísimo como esa experiencia respecto al juego. Y pues obviamente como persona ya adulta, el hecho de vivir no es puntualmente solo, pero también es sin la familia y en otro país. Digamos que a uno le abre bastante los horizontes de como de qué puede hacer y qué opciones hay como en el mundo y en la vida. Entonces yo mientras estaba allá, además de tomarme muy en serio el juego, también aproveché para conocer muy bien la ciudad. Básicamente tratar de vivir como un ciudadano más, entender bien cómo funcionaba, por ejemplo, el metro, el metrobús, todos los sistemas pues, ciudadanos y culturales de allá de México. Y siento que esas son experiencias que me han ayudado muchísimo hoy en día a ser una persona más madura y más independiente. La vida en México dependía mucho del momento del año. A eso me refiero como momento, si era momento de competencia o si era momento pues fuera de competencia como solo preparación o hasta de pronto vacaciones. En momento de competencia se manejaba que pues todos en la casa seguíamos el mismo horario de despertarse, arreglarse, comer, trabajar y dormir. Pero bueno, ya más específicamente, según me acuerdo, era más o menos despertarse 8 o 9 de la mañana. A veces iba o a veces no iba, pero pues la mayoría de gente iba a un gimnasio que quedaba ahí cerca, por ahí una hora y media. Llegar como a las 10 y media, 11. En ese momento comer algo. Ahí uno subía y tenía como 1, 2 o 3 horas de entrenamiento individual. Después de eso había entrenamiento con el equipo. Había un pequeño espacio de break. Había otro entrenamiento con el equipo. Después, en ese espacio de break que había mencionado antes, se comía el almuerzo. Y después del segundo entrenamiento con el equipo, uno podía ya pues, la comida. Y ahí te quedaban como... O sea, estamos hablando como de 8 o 9 de la noche y te quedaban como entre 2 y 4 horas para hacer básicamente lo que quisieras. La mayoría de nosotros lo gastábamos en seguir jugando. La realidad es así. Y 1 o 2 días libres a la semana donde pues, hacías lo que quisieras. Si te querías quedar jugando, te quedas jugando. Si querías salir, salías. Simplemente había que avisar como, oigan, voy a salir a tal lugar de la ciudad y pues, nos vemos. Y en contraste a eso, en épocas de vacaciones, sobre todo para nosotros que éramos como los extranjeros que no teníamos otro lugar a donde ir en el país más que estar en esa casa, era básicamente pues hagan lo que quieran, solo sean responsables, laven sus platos, arreglen su cuarto y pues estén bien presentados ustedes y si tienen algo que hacer háganlo básicamente. Entonces digamos que en vacaciones era lo mismo que uno esperaría de tomar vacaciones desde la casa de uno mismo.
Em, y sí, pues yo aprovechaba todos los momentos, tanto libres como vacaciones, para pues, sacarle provecho al hecho de que estaba en un país diferente. Caso, fuera de fue una experiencia muy importante, porque es vivir solo, vivir como muchachos y ver todo lo que tiene que ver, ¿sabes? Eso no era tan fácil. Y no era con recursos económicos suficientemente grandes como para que pudiera hacer lo que quisiera, no. Estaba restringido, pero esos meses sirvieron mucho para su crecimiento Hubo personal. o sea, el sentimiento inicial como de que yo estoy en una gaming house, está viendo esto, como que me despierto, me duermo y me despierto y sigo en el mismo lugar, como que esto está pasando realmente y lo estoy aprovechando y está sucediendo. Siento que eso es uno de los sentimientos más chéveres que he tenido en la vida y me gustó mucho. Ya en el momento de como de estar más acostumbrado y que no fuera como tanta como ese sentimiento de novedad, sí también tenía un sentimiento muy chévere que era como, ok, estoy haciendo lo que me gusta, esto está pasando, como que ya me despierto, me duermo y me despierto como viviendo de mi pasión. Eh, Súper genial todo. Eso también era muy chévere, pero si tuviera que elegir un momento puntual, no me viene a la mente uno que sea como la cima. Simplemente creo que fue como bastante estructurado con respecto a cómo funcionan otros equipos de eSport profesionales. No era tan tradicional, porque éramos básicamente dos equipos hermanos que no competían en la misma competencia, valga la redundancia, viviendo en la misma casa y recibiendo ingresos de fuentes diferentes. Eh, el equipo principal, básicamente sus jefes eran españoles que pues mandaban los recursos desde España, y el equipo en el que yo estaba era un equipo manejado por un estadounidense que vivía en Ciudad de México, y él era el que a nosotros pues nos ponía lo que necesitábamos. Eh, Básicamente cada equipo tenía sus 5 jugadores. En mi caso, pues de los 5, solo 3 estábamos en la casa, mientras que en el otro equipo sí estaban todos. Había un coach en cada equipo, había un manager que manejaba a los 2 equipos, había un house manager, es decir, la persona que se ocupaba de las necesidades de la casa, que también trabajaba para ambos, y habían, dependiendo de la época del año, entre 2 y 4 personas del staff administrativo de ambos equipos que igual estaban ahí pues haciendo diferentes trabajos con respecto a la relación con mis compañeros, que eran puntualmente 2, como les decía, no estábamos los 5 en la casa. Realmente era excelente, era muy buena. Creo que es probablemente la relación como más tranquila y pacífica en la que estaba en un equipo, como que podíamos decirnos las cosas sin enojarnos ni nada, como que realmente no había ningún tipo de roce en ningún momento. No es que haya tenido muchos en muchos equipos, realmente en realidad he tenido muy poquitos, pero esta gente era especialmente pacífica y se manejaba muy tranquilo, y digamos que sentíamos como ese contraste con respecto al otro equipo que estaba en la casa, porque entre ellos sí había un poquito más de roces y como de complicaciones y momentos un poco más eh, difíciles. Entonces, sí, realmente era muy buena. Todo el mundo respetaba los tiempos, las necesidades, los gustos del otro. Y nos usábamos entre nosotros como, tal vez como inspiración para irnos jalando y tratar de estar todos al máximo nivel. Entonces, si yo estaba ahí, no sé, comiendo y veía que mi compañero estaba entrenando, entonces yo decía, fue madre, yo también entreno. Y si yo veía que recién me estaba despertando, pero el otro ya estaba despierto, digo, bueno, me tengo que empezar a despertar más tarde, más temprano. Y no sé, si por ejemplo yo estaba preparando tal cosa de la transmisión en vivo, entonces mi compañera hacía lo mismo. Y esa es una relación muy chévere y es de las cosas que más extraño con respecto a lo que es competir en línea con la gente separada. Digamos que esta capacidad como inspirar a los otros a que todos estemos como intentándolo al máximo, seguramente iba a estar viviendo uno de los mejores momentos de mi vida, independientemente de lo que estuviera sucediendo, porque obviamente hubo días complicados. Entonces como que me mentalizaba a repetirme eso y a ser consciente de eso
todo el tiempo. Como, sí, o sea, más adelante voy a pensar en este momento y lo voy a recordar con nostalgia y con alegría y pues es efectivamente lo que está pasando. Y pues con respecto a la comunicación en la casa, pues honestamente no me hacía tanta falta. Porque igual, pues a ver, tampoco era tanto tiempo. Y, y pues creciendo, pues no crecí como tan acompañado. Entonces no es que tenga ningún tipo de problema con mi familia ni nada. Todo está excelente. Pero nunca desarrollé tanto este sentimiento de que necesito como a mis familiares y la familia y los amigos para compartir y como que de eso nazca mi felicidad. Siento que creciendo pues por condiciones de la vida tuve que sacar eso como de mí mismo. Entonces no tenía como ese sentimiento fuerte que a veces le da a las personas, que es como, man, ya me quiero ir a mi casa, estoy cansado de esto, necesito estar en mi casa, en mi cama con mi perro, con mi mamá y que me sirva la comida que hace todos los sábados. A mí eso pues no me pasaba tanto a ese nivel. Y, y nada, pero igual, sin duda hablábamos todos los días, mínimo por chat, videollamada, les contaba todo, llamadas larguísimas, o sea, todo eso igual estaba perfecto. Creo que el día que más la sufrí fue un día que nuestro equipo como hermano, por así decirlo, se jugó la semifinal del torneo y lo perdieron. Ese día, tanto allá en el lugar donde se jugó la semifinal, que era una sala de cine, hasta en la casa el ambiente estaba súper pesado, era horrible, todo el mundo estaba súper triste. Cada persona en esa casa, éramos muchísimas personas y todo el mundo estaba con el ánimo súper bajito. Y sí, ese día solo llegué, me acuerdo llegar a la casa como a las 6 de la tarde, ya no querer nada y dormirme como hasta el otro día. De paso me enfermé un poquito, estaba triste, estaba enojado, estaba todo. Creo que ese fue el momento más bajito. Creo que devolverme, el día que me devolví fue bien complicado, porque pues me volví un poquito en contra de mi voluntad. Pero pues no fue tan complicado. Siento que igual y tenía como optimismo y positivismo para el futuro. No, una alegría inmensa. Eso fue increíble cuando ya que llegó, no lo puedo ni creer, que ya lleva mucho tiempo. Entonces ya ya cuando volvió a Colombia, pues la idea que volvió a Colombia, que ya va a entrar a estudiar y que no sé qué, pues era importante. Pero bueno, la decisión final fue otra y el camino que ha tomado ha sido diferente, ¿no? Cuando volví, ya tenía pues planes para seguir compitiendo acá a nivel colombiano. Entonces, digamos, en ese ángulo ya estaba pues estaba tranquilo, sabía que no, digamos que como el sueño de seguir siendo profesional no se había acabado. Pero sí fue un choque de realidad fuerte porque ya me había amañado mucho allá y a ese estilo de vida y a la manera pues de trabajar y hacer las cosas, y ver que aquí no estaba funcionando así, realmente me costó mucho trabajo. Durante, me atrevería a decir, meses, estaba en mi casa, pero no sentía que ya fuera mi casa, sino que estaba aquí como de visita a mis papás. Y pues ese sentimiento era difícil lidiar con él, sí, sobre todo despertarme todos los días pensando cuál era mi vía de escape para poder volver a ir allá o ir a cualquier otro lugar. Sí, como que ya me había quedado con ese estilo de vida de competir en otro lado, vivir allá, conocer allá. Entonces, sí, fue muy complicado esos primeros meses. Y cuando también me devolví para empezar a estudiar y tener ese choque como de realidad de darme cuenta que pues igual no quería estudiar, como que lo estaba haciendo como por compromiso y porque es lo normal, sin que fuera como una necesidad. Saber que tenía la posibilidad, como por el azar de la vida, de sacarle provecho a poder hacer cosas chéveres sin tener que estudiar antes y estar haciéndolo como porque sí, y básicamente estarle dedicando tiempo que le podría dedicar a otras cosas que seguramente me gustaban más, me hacían sentir más feliz, ni siquiera que tengan que ver con el juego, sino en general en la vida. También fue un choque fuerte y pues una vez pegó la pandemia, ya ahí dije como bueno, ahora sí voy a aprovechar esas condiciones y sí voy a sacar adelante proyectos que no tengan que ver con estudiar, y en el momento en el que esté tranquilo y me sienta un poco más como listo para enfrentarlo, pues sí, seguramente voy a acabar esos estudios
haciendo algo más específico, porque también es que la carrera no me estaba gustando. Siempre he sido una persona muy, ¿cómo se puede llamar esa palabra? Muy estricta en sus cosas. Es una persona que siempre he tenido, es muy capaz, es autodidacta, lo que le permite, inclusive en el trabajo nuestro, de aprender cosas sin necesidad de un estudio, de una clase o un profesor, sino que lo aprende. Tenemos varios cursos en la compañía que los he estado tomando de fotografía y de video, el cual he aprendido a hacerlo muy bien. Siempre ha sido una persona bien puesta en su sitio, o sea, no ha sido una persona que ha estado como apartada o como que uno dice, no, este muchacho va por mal camino. Entonces, esa seriedad que tiene él, esa constancia que tiene él, nos da tranquilidad. Yo creo que estamos, la mamá y yo, muy tranquilos en ese aspecto y pues esperamos que todo lo que el momento está haciendo ahorita, pues adelante le sirva. Siempre las experiencias de la vida son importantes. Hoy en día, digamos, una persona joven ya no es una persona como en mi época de 18, 20 años. Hoy un joven realmente tiene ya 25, 30. Nosotros, yo me casé de 24 años, por ejemplo, y mi tiene 24 años y pues hay diferencia, pero ha sido más que todo porque precisamente las épocas cambian. Digamos, ahora uno ve el tema de la vida diferente a como se veía hace 20 o 30 años. En realidad es como si no me hubiera ido. Nada cambió mucho. Creo que lo único que cambió fui yo mismo. Y pues tampoco fue un cambio muy grande. La realidad es que, pues, si le preguntan como a la gente que me conoce desde pequeño, yo soy una persona que no ha cambiado mucho en forma de ser y en gustos y en actitudes. Así que sí, es como si me hubiera ido de vacaciones y haya vuelto. Y ya, como que en realidad las cosas no cambian. Ok, creo que ese camino lo describiría como la realización, como de la congruencia de la vida. Como había dicho antes, desde chiquito estaba convencido que lo que quería hacer cuando creciera era monetizar alguna de mis pasiones. Y pues la pasión que convirtió eso en algo realista fue la de League of Legends y la de los esports. Entonces lo describiría así, como el trabajo a darle sentido al sueño que tuve desde chiquito. Yo soy de las personas que pienso de que los hijos deben uno darle la oportunidad de que ellos crezcan en lo que quieren hacer, no sesgarlos. Entonces, le decía, hablado con él muchas veces, le he dicho, Martín, pues, ok, entiendo que de pronto una universidad presencial físicamente es un poco complicado, pero vi la oportunidad de que puedas entrar a una universidad online que hay muy buenas en el mundo. Él maneja sus idiomas y no tiene problema de estudiar en Italia o en Estados Unidos, donde él quiera, lo puede hacer virtualmente para que pueda adelantar esos estudios. Entiendo que el de juego y lo que él hace allí consume mucho tiempo, y también él trabaja con nosotros en la empresa en la parte de videos y edición gráfica. Entonces, digamos que él tiene el trabajo por una parte de nosotros, el cual él recibe su salario, y tiene su juego, el cual está allí, pero está pendiente del estudio. Entonces, nosotros, pues, preocupados no preocupados, insistiéndole o comentándole que mire esa oportunidad, pero que él decida qué quiere hacer realmente. A mí me ha causado, y a mi esposa, a la mamá, mucha curiosidad con él, porque, como lo conté ahorita, siempre tuvo problemas, obstáculos y dificultades, pero él siempre siguió adelante y no echó para atrás. Entonces ha sido interesante ver toda esa vida de él, ¿no? Cómo ha logrado hasta el momento lograr lo que ha logrado de una forma profesional en Colombia, aunque no hay punto de comparación con otros países como Estados Unidos aquí o mismo México. Pero bueno, ahí va. Cosas que me hacen feliz, muchísimas en la vida. Pero enumerarlas pues sería muy largo. Entonces sí pienso muy seguido en las cosas que me hacen pararme de la cama. Que una, sin dudarla, es los esports y League of Legends en general. Verlo, jugarlo, aprender, escucharlo todo. Consumo en mi día a día un montón de contenido relativo al juego que no es solo jugarlo, que realmente me apasiona y me hace muy feliz. Lo otro sería el fútbol, que es la pasión como con la que tengo más años. Es algo que ha estado presente en mi vida desde siempre. Es algo que me apasiona, que me gusta mucho, que a veces los sentimientos que siento con respecto a eso no lo puedo explicar.
Y a veces si me preguntan como por qué le gusta este equipo y por qué odia al otro equipo, eso se vuelve irracional. Y pues me une mucho con mi papá también. Y pues eso también lo aprecio mucho, ¿no? Poder como tener este tema y como esta pasión compartida que siempre nos va a estar uniendo. Y lo otro sería como compartir con la gente cercana a mí y con mi perrito. Si algo me hace feliz es como saber que no, pues hoy me levanto y puedo jugar y después voy a ir a ver a mi novia, o me levanto y hago tal cosa un rato y es el cumpleaños de mi mamá, cosas así. Eso es lo que me motiva como de despertarme todos los días y seguir adelante y como echarle muchas ganas. Hoy en día me siento bien. No me he retirado porque sé y estoy convencido que sería un error retirarme en mi nivel más alto. Estoy esperando a que yo sienta, digamos, dentro de mi capacidad autocrítica, que ya no estoy avanzando o que más bien estoy en bajada para ya dar un paso al lado. Pero pues sí, en este momento siento que estoy pues, en mi momento más alto. Igual, pues el desarrollo en la competencia nunca es lineal. No es que antes estaba acá y ahora estoy acá. Sino que de pronto hace una semana estaba acá y yo estoy un poquito más abajo, pero en 2 semanas voy a estar más arriba. Digamos que una gráfica sería de subidas y bajadas. Entonces sé que no estoy en bajada constante. Y no me preocupo por eso. Definitivamente la historia de Martín, aunque pueda parecer muy singular, es parecida a la que viven muchos jóvenes que aspiran a ser jugadores profesionales de deportes electrónicos en Latinoamérica. Complicaciones económicas, de familia, de conexión son solo algunas de las que estos deportistas se tienen que enfrentar día con día, además de la que llevan consigo mismos al intentar dar el máximo nivel para su región.